Hola amigos, muy buenos días, muy buenas tardes donde nos estén viendo en este primer podcast que se llama Educatec TX con su amigo Luis Gustavo Molina de la Rosa. En esta primera transmisión vamos a hablar sobre los retos de la innovación en México y en América Latina. ¿Qué está pasando hoy en día en nuestro país con la innovación educativa? Hay una gran brecha entre la educación pública y la educación privada. No van agarradas de la mano. Hay escuelas en donde la tecnología se ha vuelto el pan nuestro de cada día. Hay escuelas que todavía siguen siendo humanistas, mas sin embargo hay escuelas en el sector público en donde está existiendo una gran brecha entre los alumnos de las escuelas básicas, de lo que es la educación básica, con alumnos de la iniciativa privada. ¿A qué se debe este problema tan grande que estamos enfrentando? ¿Por qué digo que es un problema? Porque desafortunadamente los maestros no están teniendo ni las herramientas, ni la capacitación, ni la preparación que se necesita para llevar la transformación de la escuela del siglo XXI. No podemos tener profesores del siglo XX, escuelas del siglo XIX y estudiantes del siglo XXI. ¿Y esto qué ha hecho? Esto ha generado una gran brecha generacional en las instituciones educativas. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hay docentes que no se quieren preparar en el desarrollo de las nuevas tecnologías. Un ejemplo de ello son las escuelas federales, en donde se sigue llevando una educación a base de libro, a base de folletos, de lo que es maquetas, y no hemos salido de este punto, y seguimos estancados año con año. Y esto precisamente me ha llevado a la reflexión de saber cómo es posible que hay comunidades en el sur del país como Yaviche, Oaxaca, en donde CNN de los Estados Unidos y RT de la televisión rusa fueron a hacer un reportaje muy interesante de cómo es que una comunidad zapoteca que está en el centro de la Sierra Juárez hayan implementado su propia telefonía celular, hayan desarrollado su propia escuela comunitaria, y algo muy interesante, que los propios alumnos hayan creado sus propias herramientas tecnológicas para que los niños de sus comunidades aprendan el zapoteco. Entonces, ellos ya están rompiendo esas brechas. Pero ¿qué sucede con el resto del país? Nosotros que vivimos en el norte de México, frontera con los Estados Unidos, todavía no hemos podido llevar a cabo esa transformación educativa. Y esto es un punto de reflexión muy importante, es hacia dónde va la educación, hacia dónde vamos como docentes. Hoy en día un gran ejemplo de ello son las competencias digitales y que está desarrollando actualmente España, la Universidad de Zaragoza. Y si analizamos ese contexto con la Universidad Nacional Autónoma de México, la casa de estudios más grande de nuestro país, me decía un profesor de Colombia que todavía, ¿cómo es posible que siga siendo una institución tradicionalista y que no haya roto esos paradigmas? ¿Por qué? Porque nos seguimos enfocando en el humanismo, nos seguimos enfocando en la falta de innovación
educativa en las aulas. Y esto se debe a dos funciones muy importantes. Uno, las políticas públicas. Dos, la falta de adaptación del currículo hacia las nuevas tendencias pedagógicas del siglo XXI. Y tres, a la falta de capacitación docente. Muchas gracias. En este primer podcast se despide su amigo Luis Gustavo Molina de la Rosa. Buenos días, muy buenas noches, en donde quiera que nos estén viendo. Gracias, hasta la próxima. Éxitos totales.